¿Hasta cuánto tenemos tiempo de hacerlo? Ok, esa es una buena pregunta. Creo que el examen tiene una prórroga unos días después de la clase de hoy. Se conversó para que estuviese unos 5 días más, si no me equivoco. Igual voy a preguntar allí directamente a Luis Correa y paso la información para que la tenga. Cuando el link va a dejar de estar activo. ¿Ok? Así que por WhatsApp le paso esa información. Bueno, vamos a orar para darle gracias al Señor y además para conectarnos con la información que tenemos hoy. Así que eso, Señor, te damos gracias. Gracias por este buen tiempo. Gracias porque hoy, como todos los martes de perspectiva, nos conectamos para recibir, Señor, de esta información que tenemos en este material, pero más que eso, de esta información para conocerte más, para reflexionar y para que tú nos ayudes en el nombre de Jesús a poder comprender cada aspecto bíblico que estamos mencionando hoy. Hablando de escatología, Señor, hablando de lo que nos has hablado y de lo que está escrito en tu palabra con respecto al tiempo final y al destino de la humanidad después de esta vida terrenal. Gracias porque tú nos has hecho un plan divino, un plan de redención, un plan eterno. Y gracias porque tú nos has escogido, nos has apartado y hoy, Señor, podemos disfrutar de esa salvación tan grande. Así que agradecemos, Señor, que tú nos hayas escogido, apartado y nos hayas dado tu bendición, Señor, a través de esa salvación. Gracias, Señor. Agradecemos hoy este espacio y te pedimos que esta información cree en nosotros un, una aplicación, Señor. Danos la fuerza para aplicarla, danos, Señor, el querer, el hacer para aplicar esta información y que haya en nuestra vida una transformación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, dicho esto, vamos a iniciar la clase de hoy. Como comentaba, eh, saludamos a todos los que están en diferido, los que están viendo, o los que están en diferido, no, los que ven esta lección en diferido, quise decir. La ven después de algunos días, ya que, bueno, algunos están en otros talleres y valoramos que puedan verlo después. Así que los saludamos por allí y les comento lo que dije al inicio o lo que le comentaba al inicio de la clase, de la lección. Quise decir, si queda alguna duda con respecto al material, alguna duda con respecto a lo que estamos hablando en clase, alguna pregunta que quieran desarrollarla, les animo a que lo hagan por el grupo de WhatsApp, ya que como no los vemos por acá, entendemos que algunos están en Darte, otros en ADN y Cultura, de repente no tengan la posibilidad de hacerlo. Pero no tengan vergüenza o alguna, digamos, incomodidad en hacerlo por el grupo de WhatsApp. Ahí está para hacerlo, así que esperamos poder conversar. Bueno, esta semana dejamos una preguntita por ahí en el WhatsApp, hablamos un poco de lo que era el déjà vu, no sé si pudieron leerla, así que llegamos al acuerdo de que, bueno, de que puede ser una práctica que no tiene base o fundamento bíblico, o más que práctica, alguna situación que puede ser creada por nuestro cerebro. Así que bueno, allí vimos algunas respuestas de ustedes. Gracias por estar atentos a las respuestas y a compartir en ese grupo de WhatsApp. Esta semana vamos a dejar otras preguntitas por allí para seguir conversando. Pero hoy vamos a hablar de escatología particular 2 y es lo que es lo que hoy nos tiene reunidos acá para poder hablarlo, mencionarlo, y estamos hablando de escatología particular. Cuando hablamos de la escatología particular, mencionamos que esa escatología particular quiere decir que es con respecto al destino o a la etapa final del hombre o de la humanidad. Ahora, vimos la primera parte donde pudimos hablar un poco de lo que era el purgatorio, donde hablamos un poco de la doctrina de la reencarnación también, creyendo en algunas de estas que hablan, algunas doctrinas o algunas ideas de religión, ¿no? Teniendo como un punto medio entre el cielo y el infierno. Bueno, hoy justo vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar del cielo y el infierno. Y bueno, realmente es un tema tocar el cielo, tocar el infierno, porque muchos de nosotros, obviamente, si nos preguntan a dónde quieres ir,
a algunas personas les da igual porque creen que esta doctrina o estos conceptos simplemente son conceptos sin validez alguna. Y algunas personas creen que el cielo y el infierno se puede vivir acá en la tierra según nuestras acciones y que todo lo que hacemos lo vamos a pagar aquí en esta vida o en esta tierra. Alguna vez escuché a alguien decir, la vida es como un restaurante, no te vas sin cancelar. Entonces, algunas personas creen eso. Creen que el cielo y el infierno no tienen ninguna validez, que el cielo y el infierno es algo que se creó la religión o que ha creado la iglesia para amedrentar a algunos y que esos algunos a través del miedo o de la influencia de la intimidación porque se habla de un infierno, pues lleguen al Señor. Y de alguna manera esto se hizo, eh, se ha predicado tanto del infierno, han hablado tantas películas, Hollywood ha tergiversado tanto el infierno. Hay una comedia, la de Dante Alighieri, que habla del infierno, no sé si la han escuchado, tiene como 3 etapas, el infierno, el purgatorio y el paraíso. Y eso vamos a hablar hoy. Tenemos un texto central en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, donde dice todo el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Hay personas que hacen un poco de doctrina con respecto a esto del libro y dice que, bueno, que en el cielo hay un archivo, una oficina gigante, o más que gigante, eterna, donde nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Algunas personas profundizan un poco más acá lo que nosotros entendemos con respecto a este texto, cuando dice todo el que no fue hallado, inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Pero hoy lo que queremos conversar es con respecto a eso, al lago de fuego. ¿A qué se refiere ese lago de fuego? Ya nosotros, quizás con respecto al infierno, no es un tema que nos gusta mucho profundizar, leer. Algunos, bueno, ya han insensibilizado su corazón con respecto a esto y les da igual escucharlo, leerlo o que lo mencionen. Sin embargo, es una doctrina que está dentro de la escatología y lo hablamos hoy. Hablamos del cielo y el infierno. ¿Saben que Jesús habló más del infierno que del cielo? ¿Sabían eso? Qué interesante, porque Jesús habló más del infierno que del cielo. Y vemos que en su doctrina, en el Nuevo Testamento, encontramos varias menciones con respecto a esto. Y hay algunos aspectos que vamos a comenzar a desglosar, a mirarlos. Apocalipsis, ¿cuánto? Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, fue el texto que acabamos de leer, o de mencionar, quise decir. Bueno, ¿qué propósito tiene hablar del cielo y del infierno? Bueno, profundizar con otros conceptos bíblicos relacionados a esta escatología particular. Recuerden que estamos hablando de la escatología particular. Después, la próxima semana, vamos a entrar un poco más profundo en el área de la escatología. Y no quiero adelantarme, no quiero ni siquiera darle spoiler con respecto a eso porque ya llegará el momento para conversar. Hoy vamos a conocer detalles y de esta doctrina, de la enseñanza bíblica sobre el cielo y sobre el infierno. Y vamos a valorar esta certeza de haber sido libres, libertados del tormento eterno y tener acceso a esa presencia de Dios. Así que eso es lo que queremos conversar hoy, el cielo, el infierno. No los veo a todos, así que aunque somos pocos, no los veo a todos, así que si necesitan interrumpirme, háganlo, no se preocupen. Porque cada vez que voy a pasar una diapositiva, necesito salirme del Meet para poder verla. Ok, estamos ahora, hablemos un poco de esto, hablemos un poco de esto que conversamos. Entonces, primera palabra que encontramos, y es que en algunos textos acerca del castigo se habla que es un lugar de tormento. Cuando leemos Mateo capítulo 25, vemos que en Mateo capítulo 25, lo leemos, ¿le gustaría leerlo? Vamos a Mateo capítulo 25 desde el versículo 41. Vamos a leerlo, a ver por allí los que me puedan ayudar con esto, con la Biblia. Mateo capítulo 25. Acá lo tiene mi esposa. Por favor. Pero todo el capítulo.
No, vamos a buscarlo más o menos como el del 37, 38, desde que el Señor habla de que aparte unos a la derecha y otros a la izquierda, por favor. Aquí. Del 37 me dijiste. Más o menos. Entonces, esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿Sí es eso? Sí, sí, continúa, por favor. Ya. ¿Dónde queda? Ajá. ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego Ok. el rey, ya, Sí, puedes continuar. Ahí sigue una parte importante. luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí, ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed, o como extranjero, o desnudo, o enfermo, o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar a la más insignificante de estos, mis hermanos se negaron a ayudarme a mí, y ellos irán al castigo eterno, pero los justos estarán en la vida eterna. Los justos estarán en la vida eterna. El versículo 41 específicamente dice, malditos, apártense de mí, o le dirá a los de la izquierda, dice, apártense de mí, malditos, una palabra bastante fuerte. Me cuesta leerla o leerla en voz alta. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces allí ya vemos esas, como lo leímos en Apocalipsis 20:15, ya esas menciones hacia el lago de fuego, al fuego eterno, y esto no es algo simbólico. O sea, quizás nosotros no alcanzamos a dimensionar en nuestra mente finita cómo es esto, pero lo que sí encontramos, y grandes teólogos, doctores, por lo menos R.C. Sproul menciona que no es simplemente un pequeño fuego, sino es realmente la ira de Dios a la que nosotros estamos, o la que quise decir, estamos siendo libres y a las que esas personas están preparadas para, o más que preparadas, no están preparadas, o sea, listas para recibir, porque fueron enviados a ese lugar. Entonces, esa ira de Dios, porque es la ira, el fuego eterno, la ira de Dios, de lo que es lo que nos está librando el Señor a través de la salvación, se va a ver en ese fuego eterno, en ese lago, que algunos en Apocalipsis lo mencionan como el lago de azufre. Y en el versículo 46, bueno, dice eso también, dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. También en Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en el infierno, lamentablemente, el que habite allí, el que esté allí, estará consciente. No es una acción inconsciente, no es que no, es un sueño y en el sueño, no. Esto es, según lo que vemos, es una conciencia activa. Y esa conciencia activa quiere decir hacia qué, hacia qué digo con conciencia activa, de que va a ser consciente la persona de que va a estar bajo la ira de Dios por haberle rechazado. Los que apartó el Señor a su izquierda. Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, a ese lago de fuego, que esta es la muerte segunda. Entonces comencemos a desglosar. La palabra Seol, ¿han escuchado alguna vez la palabra Seol? Primera vez, ok. La palabra Seol, qué bueno que la vemos, la palabra Seol es una palabra hebrea y se usa 66 veces en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué los judíos o los hebreos usaban esta palabra? Realmente esta palabra hace distinción entre el cuerpo, lo físico, yendo a la tumba y corrompiéndose. Esto quiere decir
que el alma y el espíritu yendo al Seol o al lugar de los muertos. Esa es como la traducción de esta palabra hebrea, lugar de los muertos. Y lo vemos por lo menos en el Salmo 16, capítulo 16, versículos 10 y 11, donde el salmista decía, porque no dejarás mi alma en el Seol, y ahí se ocupa esta palabra, ni permitirás que tu santo vea corrupción, me mostrarás la senda de la vida. Entonces, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Isaías 14:9. Entonces, cuando hablamos de esto, cuando hablamos del Seol, estamos hablando de una palabra que puede traducirse como el lugar se traduce como el lugar de los muertos o morada de los muertos, o algunos también le pueden decir sepulcro. Entonces, el uso bíblico de esto no necesariamente denota castigo o recompensa, más bien denota como un estado o lugar en donde iban las almas de la muerte y iban justos e injustos, tanto en la hora de redentora de Cristo. Eso es lo que más o menos se puede entender por Seol. Y lo acabo de leer en el... Adelante. Yo lo googleé porque de una vez me llamó la atención la palabra y aquí dice que en la Biblia se refiere a inframundo. Sí, algunas personas lo ven como, es más, lo veían de esa manera, como un inframundo. Algunas personas creían que estaba en la tierra y podía ser en las profundidades de la tierra. Lo pensaron como de esa manera, pero es eso, es como la morada de los muertos o el sepulcro. Y realmente los sepulcros sabemos que son bajo tierra. Entonces, por eso algunos le llamaban como eso, como inframundo. En Job capítulo 14, versículo 13 también dice, oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol? Dice esta expresión allí en el libro de Job. Entonces, vemos que el Seol no es un sinónimo de infierno eterno, sino del estado intermedio de los muertos. Y donde los justos son llevados a la presencia de Dios. Ojo, cuando hablo de ese estado intermedio, no hablo del purgatorio. Recuerdan que la semana pasada hablamos de purgatorio y dijimos que el purgatorio era un concepto o una doctrina que enseñaba que en el purgatorio se podía purificar, que era una persona que estaba en un estado de salvación, pero un estado de salvación imperfecta. ¿Qué quiere decir esto? No que la salvación no fuera perfecta, sino que la persona estaba en imperfección y necesitaba un proceso para terminar esta imperfección. Y ese proceso era a través del purgatorio. Esto es lo que se cree del purgatorio. Ahora, en el Seol, lo que quiere decir es que esta es la morada de los muertos o sepulcros en un lugar intermedio. Sin embargo, cuando habla de ese lugar intermedio, ya lo vamos a ver un poquito más profundo, lo que lo dice ahora el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento cambia y habla ya no de Seol, sino de Hades. Y cuando habla de Hades es una palabra griega que es equivalente al Seol. Y en el Nuevo Testamento también significa un lugar invisible o una morada temporal de los muertos. ¿Vieron? O sea, habla como una morada temporal. Es como que un lugar de espera hasta el juicio final. Eso es más o menos lo que denota entre Hades y Seol. Ahora, Lucas capítulo 16, versículo 23, lo leímos la semana pasada, la historia del rico y Lázaro, y dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Y entonces habla del rico que estaba en el tormento del Hades. Y en Apocalipsis 20, capítulo 13 y 14 dice, la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Entonces, Hades es ese estado intermedio para los impíos, mientras que los creyentes están con Cristo o en otro lugar, llamado algunos le dicen paraíso, ¿verdad? Este no es el lago de fuego final, esa es la segunda muerte. Entonces, recuerden, aquí quiero hacer un stop, un momentito, un stop. A ver, ustedes recuerdan, no sé si lo llegaron a escuchar, pero recuerdan, si alguno de ustedes lo escuchó hace algunos años, si no los pongo en contexto, algunas personas dice que comenzaron a tener viajes al infierno. Dormían o morían
y estas personas salían con una revelación del infierno. Es más, hay una escritora, lo voy a mencionar, pero la voy a mencionar para que tengan una referencia, porque a mí me creó mucha curiosidad hace muchos años este tema, y la investigué y se llama Marit Buster. Marit Buster escribió una revelación divina de los ángeles, una revelación divina del cielo, una revelación divina del infierno. Tiene varios libros así con este título, una revelación divina. Bueno, Marit Buster, ella hace como una descripción de lo que es el infierno, y algunas personas en Venezuela comenzaron a tener como que una sensación de que fueron al infierno. Algunas personas en ese momento comenzaron a hacerme preguntas con respecto a eso. Y bueno, si lo buscan por YouTube, ustedes lo pueden buscar. Testimonio de los 7, creo que eran 7 jóvenes que fueron al infierno. Algunos de ellos hablaban de que según el pecado era el castigo, los que, no sé, pecaron de alguna manera en adulterio, fornicación, en el infierno ese era su castigo, era horrible, no lo voy a describir acá. Y tampoco quiero como crearles la curiosidad para que ustedes vayan a ver eso. Lo que quiero decir es que muchas personas han intentado interpretar, han intentado añadirle revelaciones, y como le digo, este libro de esta persona, una revelación divina en esos libros, y hay otros libros más, muchos libros, por lo menos una persona muy atacada en los Estados Unidos que se llama Rebecca Brown. Ella también escribió muchos libros con respecto al satanismo, con respecto a las puertas abiertas, a las entradas del infierno. Dice que el infierno, una parte está aquí, otra en el espacio. Entonces, muchas cosas, muchas personas han intentado hablar de esto. Muchas personas han intentado encontrar una revelación con respecto a esto y añaden, lo vimos un poco la semana pasada, sensaciones a esto. Entonces, sensacionalismo con un ámbito de revelación. Y aquí lo que quiero decir con respecto a todo esto, porque ustedes dirán, Miguel, ¿por qué hablo de esto? Es porque lo que estamos viendo con respecto a Hades y a Seol no se refiere a ese lago de fuego final. Las personas que de repente mencionan y que dicen que han ido al infierno, que tuvieron una revelación del infierno, que han estado allí, que huele a azufre y que arde y que huele y que hay gusanos y que, ok, todo esto son aspectos que la Biblia lo menciona y que nos da una pequeña, digamos que, claridad con respecto a la doctrina del infierno y del cielo, que sí existe, que sí es real, sí, pero ese infierno al que hablamos, aún no podemos tener una connotación con respecto a eso, porque aún la muerte y el Hades, o la muerte y el enemigo, el diablo, han sido lanzados allí. Entonces, las personas que mencionan y que dicen que han estado en el infierno, realmente no sé qué tipo de revelación hayan tenido. Tampoco lo quiero aquí como que colocar para juzgarlo. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que está descontextualizado, porque ese infierno aún está en espera, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, cuando hablamos de Seol, cuando hablamos de Hades, hablamos de ese lugar que los hebreos y los judíos creen ese lugar intermedio. ¿Alguna duda hasta acá? Ok, continuamos. Cuando decimos entonces que el tema del Hades, entonces en el día del Pentecostés, Pedro citó este salmo, el Salmo 16, en el versículo 10 y 11. Dice, al Cristo resucitado, se aprecia que los términos Seol y Hades son sinónimos. En tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se utilizan para referirse a la muerte. Nunca se usa para palabras hebreas tumba, muerte, infierno. Entonces, durante el periodo intertestamentario, que fueron unos 400 años entre Malaquías y Mateo, ¿saben? Ese periodo de silencio también le llaman. ¿Sabían ustedes que entre Malaquías y Mateo hubo 400 años de silencio? No hubo profecías, sino que se esperaron el cumplimiento de las profecías y hubo aproximadamente 400 años de silencio en ese periodo. El concepto judío de Seol había progresado hasta el punto que se creía que el Seol tenía 2 compartimientos. Esto creían los judíos. Y estos compartimentos eran distintos, y una sección era el lugar de tormento para los malvados y otra era la sección en un lugar de felicidad consciente, llamada a menudo el seno de Abraham, como lo menciona Lucas, o paraíso.
donde los justos eran llevados por los ángeles. Algunas personas dicen o afirman que ese es el lugar donde Jesús le dijo al ladrón que iba a estar en ese lugar, porque Jesús le dijo a ese ladrón que estaba crucificado también, hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunos afirman eso también. Entonces, esto se creyó en algún momento que el Hades como que tenía esos dos sesiones, ¿sí? A dos lugares distintos, una sesión, el lugar de tormento y otra el lugar de felicidad. Ahora, hablemos con respecto al cielo y al infierno. Hablemos con respecto a esto un poco para que veamos que, bueno, son dos conceptos sobre los que la Biblia habla y tiene bastante información, por eso lo mencionaba, y aunque el tema más agradable es el cielo, obviamente, Jesús conversó más o habló más con respecto al infierno. Y esto lo vamos a ver. Estas son algunas de las preguntas más frecuentes sobre el infierno. ¿Existe un infierno literal? Hay personas que dicen, bueno, ¿de verdad existe un infierno? Y si existe un infierno, ¿Dios es tan malvado que va a lanzarnos allá, a la humanidad? Bueno, a nosotros no, porque ya fuimos salvos a través de Jesús. Acuérdense que hablamos un poco de la doctrina de la gracia y sabemos que por gracia fuimos salvos. Ahora, ¿quiénes estarán en el infierno? ¿Podríamos responder esa pregunta? ¿Quiénes estarán en el infierno? Es un poco insensible, ¿verdad? Responder de repente y decir, bueno, los que desobedecen a Dios. Pero es que nosotros algunas veces también hemos desobedecido. ¿Verdad que sí? Pero son preguntas que son interesantes para ver por qué fue creado el infierno. Una pregunta importante. ¿Qué le pasa a la gente en el infierno? ¿Y cómo puedo estar seguro de que no iré al infierno? ¿Tienes claridad en alguna de estas preguntas? Ok, interesante, ¿verdad? Parece que no nos gusta mucho hablar de esto, pero muchachos, en los noventa, la predicación era esa. Esa era la predicación en estadios y en lugares muy grandes donde la persona 80, 90, en los 80, en los 90, y muchas personas desde una tarima, un púlpito, como lo mencionan algunos, mandaban gente al infierno, los que no creían en el Señor. Entonces, era una forma de predicar un poco agresiva, pero creo que lo que apasionaba a estos evangelistas de predicar de esta manera era intentar rescatar a más almas del infierno, porque hemos entendido que ese es el lugar para todo aquel que lamentablemente rechace a Cristo. Y Jesús lo mencionó, Jesús menciona esto, que hay un solo pecado que no puede ser perdonado, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sabían eso? ¿Lo han leído en algún momento? Está escrito allí en la Biblia. Y dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero blasfemar contra el Espíritu Santo es rechazar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Eso es parte de una blasfemia. Y eso es parte, negar al Señor. Entonces, y en varias partes de la Escritura, el Señor dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no, ya está condenado. Entonces, es fuerte lo que menciona, pero Jesús lo mencionó de una manera bien clara también. Ahora, hablando de esto, ya hablamos de el Hades, el Seol. Ok, María, adelante. Pastor Miguel, si bien dice que, bueno, como dice la palabra, el único pecado que no será perdonado será ese, el de blasfemar contra el Espíritu Santo. Y usted dice que blasfemar contra el Espíritu Santo es negar a Jesús. Sí, Entonces, digo, bueno, yo en mi pensar, mucha gente lo hace, ¿no? O sea, en la ignorancia también, pues lo hace. Yo lo hice muchas veces en la misma ignorancia, así que no sé si igual habré cometido ese pecado, pues, pero le pido al Señor que me perdone. Pero eso es lo que entiendo, pues, como usted lo dice. claro. Te entiendo tu punto, María. Es, es que Dios es un Dios que trasciende las fronteras del tiempo. Y eso también hay que Ok, comprenderlo. Nuestro estado finito nos permite solamente ver una parte de nuestro capítulo. Pero el Señor, Él es nuestro creador, es Dios del universo, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, se puede decir,
si cabe esta palabra, no me gusta decirla porque realmente él es quien, por quien existimos, pero él es profeta de profetas, si se puede decir, y conoce nuestro corazón cuando hemos sido escogidos. Conoce nuestra vida y sabe que nuestra vida le pertenece. Y en algún momento rechazamos a Jesús, lo que tú estás mencionando, en algún momento rechazamos al Señor, pero había un proceso que vivir, había un proceso que nos iba a acercar a Él y él lo sabía. Entonces, a eso me refiero. El detalle es vivir una vida entera, total, negando a Cristo. Esa es la verdadera situación. Que nosotros lleguemos hasta el último día de nuestra vida, estado final, y en todo esa, no sé, pueden ser 30, 40, 50, 60, 70 años, lamentablemente, y aún en el último día, ni siquiera seamos capaces de aceptar a Cristo y le sigamos negando. Allí está una situación bastante grave. Sin embargo, como te comento ahora, nosotros estamos en este proceso, un proceso que inició el Espíritu Santo o el Señor en nosotros, quise decir, a través de su obra redentora, a través de lo que es la Trinidad, y vemos que el Espíritu Santo nos escogió, o sea, el Señor nos escogió, el Espíritu Santo está con nosotros, nos ayuda, y hablamos de esto, vuelvo a decirlo, el bautizo del Espíritu Santo es muy importante que lo tengamos claro, es más que una forma de expresión de nuestro cuerpo, porque creemos que el bautizo es hablar en lengua, danzar, es más que eso, es el ser apartados por el Señor, el ser santificados, porque empieza un proceso en nosotros de santificación, y el ser justificados a través de la muerte y resurrección del Señor, de lo que hizo el Señor por nosotros, y el ser glorificados con Él. Entonces, cuando entendemos eso, nosotros respondemos la pregunta que hice anteriormente. Tenemos claridad de que no vamos a ir a ese lugar, y ahí podemos decirle con toda la seguridad, no. ¿Por qué? Porque creo en el Señor Jesucristo, porque lo confieso como mi Señor y Salvador, no le niego, y además creo que Él pagó todo por mí. Cuando se entiende consumado, es no solamente de que ya Jesús iba a morir, es todo, pagó todo por nosotros, todo, aún pagó por esa ira que nosotros de repente demandaba el Señor hacia nosotros, y eso ahora a través de la obra de Cristo, lo vamos a ver más adelantito, a través de la obra de Cristo, nosotros vemos, no solamente vemos, recibimos esta salvación tan grande, y la salvación viene con todo, no es como que por partes, viene todo el paquete, viene la salvación y viene todo el paquete, o sea, somos justificados ante el Padre, no somos culpables porque ya todo lo pagó Cristo. Entonces, ¿quién es el autor y consumador de esto? Jesús. Si alguna persona le niega, obviamente, lamentablemente, no va a poder recibir el paquete completo, porque no es por obras. Muchas personas quizás lo han intentado en su propio ser. Es más, una persona puede ser bueno toda su vida, y usted puede decir, pero es que fue muy bueno, pero nunca aceptó a Cristo, siempre lo negó. Lamentablemente esas acciones no le van a servir de nada. ¿Se entiende hasta ahora lo que quiero mencionar? Y no es para intimidar este tema realmente es para tener claridad de lo que estamos conversando, de la lección que estamos hablando. Ahora respondo a otra pregunta. ¿Existe un cielo, un infierno? Quise decir literal. Sí, sí existe. Dios no miente, no es hijo para mentir, y mucho menos para arrepentir, no es hombre para mentir y hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, el literal, esto, y como les comenté al principio, si lo estudiamos a más profundidad, es algo aterrador estar bajo la ira de Dios conscientemente, en un estado consciente. Es horrible, es terrible. Es más, muchos han decidido no, y oran para no caer bajo la ira de un Dios vivo y de nuestro Dios. Hablamos de ese Señor que es misericordioso, que es amoroso, pero también es justo, y su justicia, aunque nos ame, esa justicia no puede quebrantarse. Dios es justo, es santo, es sublime, es eterno, y parte de esas características de Dios, como lo vimos anteriormente, es que Él es justo y su justicia se cumple. Así que por eso es mejor acercarnos a su amor. Bueno, Él se acercó a nosotros y nos da con eso su amor. Por eso es estar allí, en el amor del Señor. Ahora, dicho esto, estaba conversando un poco de ese infierno.
Saben que hay lo mencioné así por encimita, pero hay una novela, no es una novela, es una comedia, está dentro, realmente es un poema, si no me equivoco, y está dentro de el rango de comedia, y es esa de Dante Alighieri, donde habla de, eh, realmente es un poema alegórico, tiene 3 partes, infierno, purgatorio y paraíso. Esto fue escrito más o menos en el 1300, por allí, 1300 a 1320, algo así. Y bueno, él comienza a describir el infierno. Entonces, en este viaje imaginario de Dante, quise decir, guiado por una persona que se llamaba Virgilio, a través de los 9 círculos del infierno. Mire, y yo lo traigo un poco acá para que veamos lo que tuvo este escritor allí. Y entonces habla de un punto de partida donde Dante menciona que hay un hombre pecador, o representa un hombre pecador que se encuentra perdido en una selva oscura, y esa selva es símbolo del pecado. Ese hombre, Virgilio, es símbolo de la razón humana y se ofrece a guiarlo para salir de la oscuridad y mostrarle la consecuencia del pecado. Entonces, la puerta del infierno, un lema famoso: abandonad toda esperanza vosotros los que entráis, o sea, los que traspasan esas puertas. Aquí entran, en ese lugar entran las almas de los condenados para siempre, dice este escritor en su comedia, en su poema alegórico. Y cada círculo, los 9 círculos del infierno, realmente hay una imagen por allí, la pueden después googlear, es como círculos, donde cada uno es como más profundo, y cada círculo castiga un pecado de menor a mayor gravedad. El limbo, la lujuria, la gula, la avaricia y la prodigalidad, ira, pereza, herejía, violencia, fraude y traición son los 9 círculos que menciona allí Dante. Esto no es nada bíblico, pero lo traigo a memoria para que ustedes vean más o menos algo que está escrito de 1300, o sea, hace muchísimos años, en el siglo XIII. Entonces vemos que ya una persona estaba intentando tener una revelación de lo que hablaba del infierno. Mira, en el limbo, las almas buenas, pero sin bautizo, entonces pueden ser algunas personas que no han decidido bautizarse, están allí en el limbo, perdidas. La lujuria dice que son arrastrados por un viento eterno, una pasión descontrolada. Ese se encuentra en el segundo círculo. La gula, hundidos en un fango bajo lluvia sucia. La avaricia y la prodigalidad empujan pesos enormes, chocando eternamente, como que un castigo según cada pecado. La ira y la pereza, la ira luchan en el río, en un río, y la pereza sumergidos en el agua oscura. La herejía están encerrados en tumbas ardientes. La violencia, ya te doy la palabra, 3 anillos contra otros, contra sí mismo, contra Dios y la naturaleza. Y el fraude dice que son 10 fosos con distintos castigos: ladrones, hipócritas, falsos consejeros, todos están allí. Y la traición es un lago helado en el centro. Está Lucifer masticando a Judas, Bruto y a Casio. Entonces, esto lo menciona allí en su poema. Adelante, Johnny. Soy yo. Ok, adelante. Tengo una duda, Miguel. Las personas que se suicidan, ¿dónde quedan? En eso que le dicen el limbo. Mira, eso, hablando del limbo, es solamente que yo estoy dando una referencia a la novela al poema alegórico de Dante Alighieri, como para darles una referencia de que hay personas que han intentado escribir con respecto al infierno. Más lo que él dice, obviamente, no es totalmente bíblico. No vamos a tomarlo como una referencia bíblica, ¿sí? Aclaro, para que no vaya a quedar la duda. Con respecto al suicidio, bueno, hay una teoría clara, o sea, una mención clara en la Biblia con respecto a esto, porque dice que no se debería atentar contra el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Y bueno, hay que desglosar un poco esto, porque hay personas que de repente avalan que puede haber salvación en el suicidio. Pero realmente, ¿cómo consideramos el suicidio? ¿Lo consideramos un pecado? Si hablamos que lo consideramos un pecado, va contra el mandamiento, porque Éxodo 20
vemos que en Éxodo 20 dice, no matarás, y esto incluye quitarse la vida o quitarse la propia vida. En parte esto también atenta contra la soberanía de Dios sobre la vida o la moral, contra la vida y la muerte. Entonces, hay personas que hablan de que no es un pecado imperdonable, sin embargo es pecado. Lo mencioné, que el único pecado que sería imperdonable es la blasfema contra el Espíritu Santo, pero la salvación es por gracia, no por la perfección o en la conducta. Muchas veces un cristiano que cae en pecado, incluso un pecado que no es tan trágico como el suicidio, Dios lo puede salvar. Sin embargo, el suicidio contradice la esperanza cristiana y priva, ¿verdad? Oportunidades para arrepentirse de ese acto. Entonces, ¿qué hablamos de esto? Sumando y restando, es bastante complicado hablar con respecto a esto. A ver, busquemos Hebreos 9:27 un momento para ver qué dice Hebreos 9:27. Por favor. Hebreos 9:27. Allí rapidito para contextualizar con respecto a esta pregunta. Lo encontré. Por favor. Dice, todos nosotros moriremos una sola vez y después vendrá el juicio. Sí. Incluido el suicidio. Entonces, sí, en el tema del suicidio, la persona que muere sin Cristo no tuvo oportunidad de arrepentirse. Entonces, lamentablemente, no tuvo oportunidad de aceptarle. Con respecto a que hay casos de cristianos que se han suicidado, sí los hay. Si no me equivoco, en tiempo de pandemia, hubo un pastor portugués, si no me equivoco, creo que fue en Brasil, no portugués, fue en Brasil, que se suicidó. Entonces, pero yo en ese tema, respondo a tu pregunta específicamente, hay pecados que son imperdonables y el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si la persona no pudo arrepentirse, no tiene la oportunidad de arrepentirse porque se está suicidando, lamentablemente no se beneficia de esa bendición que es estar arrepentido a través de Jesús. Entonces, hay personas que están luchando y el suicidio realmente no es la salida correcta. Dios siempre ofrece esperanza y la comunidad cristiana debe acompañar y debemos como cristianos acompañar y ayudar a estas personas. Entonces, sin embargo, no estamos nosotros de la posición del juicio, lo dije la semana pasada, porque eso le pertenece a Dios. No quiero ser como tan políticamente correcto con esta respuesta, pero sí oremos. Si hay alguien que ustedes sienten que necesita ese apoyo y esa ayuda, ayudémoslo, porque creo, hablándolo, por ejemplo, en el suicidio de Judas, difícil hablar de que Judas haya optado por una salvación. Muchos teólogos hablan de que Judas no pudo salvarse, ya que no tuvo un arrepentimiento genuino, y que la persona que se suicida muchas veces pasa lo que vivió Judas. O sea, no hay un arrepentimiento, porque cuando hablamos de arrepentimiento hay un estado, ¿verdad? El arrepentimiento tiene un proceso también. Entonces es como que acepto que algo pasa en mí, confieso y me aparto de. Pero Judas simplemente tuvo un sentimiento de culpa, fue y devolvió las monedas, no se las recibieron, las tiró. Otra parte en Hechos dice que fue y compró un campo y con eso se ahorcó en ese mismo campo. Entonces, ¿qué arrepentimiento vimos en Judas? Ninguno. Y si lo vemos más profundo en el Getsemaní o en la oración de Jesús, en un momento dijo que se perdió, salvo el hijo de perdición, creo que refiriéndose o inclinado hacia ese que se le perdió, o que se le perdió, no, que decidió perderse. Entonces, es fuerte. Es un tema bastante complejo, por eso lo toco con mucha sensibilidad, porque sé que hay familias que pueden pasar por esto y no es fácil acercarse a esa familia y decirle, mira, está condenado, se va para el infierno. No es nada fácil decirlo desde esa postura, ¿verdad? Sin embargo, como les comento, la postura bíblica es que debe de haber un arrepentimiento. El único, y lo que tenemos que estar claro es que es consciente, es en esta vida, Aquí el arrepentimiento, no es intermedio, no es un lugar intermedio. No es que quede en un limbo para poder esperar, tener una solución y aceptar o rechazar a Cristo. No, es en esta vida.
Y si la persona que pasa por ese proceso, lamentablemente, es difícil que se pueda arrepentir porque ya arremetió contra su vida. ¿Sí? Eso. ¿Se entiende? Rudo, ¿verdad? Rudo, pero oremos por estas personas que sí, que muchas veces pasan por estas situaciones. La depresión, algunos de nosotros lo vemos como una debilidad emocional solamente. Ay, si es débil esta persona, pero algunas veces llega a unas escalas muy altas cuando la persona no lo controla, cuando no logra estar en contacto con nuestro creador, poner en práctica varias cosas como respirar, meditar, dar gracias a Dios, no enfocarse solo en lo malo, sino salir, intentar salir de eso. Algunos de nosotros acá hemos salido de depresiones y vemos que el Señor nos ha ayudado. Pero bueno, no es el tema de hoy, sin embargo, gracias por la pregunta que de verdad nos deja bastante incertidumbre, o más que incertidumbre, una claridad también con respecto a lo que dice la Biblia, pero es bueno que mencionemos esto, es bueno que lo hablemos. Ahora, volviendo al infierno, es el estado eterno de castigo consciente. Quiero que esto quede claro hoy, por eso lo he mencionado varias veces. Es el estado eterno de castigo consciente. Y esto es para ¿quiénes? Para los impíos después del juicio final. Esa es la pregunta que respondemos de hace rato. ¿Quién estará allí para los impíos después del juicio final? Apocalipsis 20, 14 y 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado a ese lago de fuego. Mateo 25, 46, lo leímos hace ratico. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El infierno no es un lugar temporal, no, es eterno, irreversible y justo. Aunque muchas personas digan, ¿cómo puede ser el infierno justo? Sí, es un lugar que se ve o el castigo va a ser ese, consciente de la ira de Dios. Según el juicio de Dios, no es una aniquilación, no se ve el infierno como una aniquilación, sino una separación eterna de la presencia de Dios. Y eso es lo que quizás conscientemente más le va a doler a la persona. El tormento va a ser más doloroso porque va a estar separado de Dios eternamente separado de Dios. Y si nosotros comenzamos a sopesar un poco eso, a entrar en sensibilidad y a reflexionar con respecto a eso, ninguno de nosotros nos gustaría estar apartado eternamente de Dios. Y ese es el juicio más terrible que va a pasar en el infierno. O sea, no hay opción, no es aniquilación, es una separación eterna. Entonces, es un estado eterno. Mira, me gustaría que ustedes repitieran esto, es un estado eterno de castigo consciente. Y esto, cuando lo analizamos más profundamente, uno dice, wow, si uno, no sé, pasamos 40 años, 50, 60 años en esta vida y uno siente que fue una vida, ¿cómo será eternamente? Segunda de Tesalonicenses 1:9, por favor, ayúdenme con este. Bueno, les mencioné eso de Dante porque me parece interesante, eso de Dante Alighieri, no es Dante Gebel, ojo, es Dante Alighieri quien escribe la comedia, y vemos que hace esa mención de esos 9 círculos, y bueno, deja allí varias aclaratorias, pero la Biblia tiene claridad también, tiene bastante claridad con respecto a esto del infierno, y esto es importante que nosotros entendamos. Segunda Tesalonicenses 1:9, ¿alguien lo tiene, por favor, que lo podamos leer? Lo encontré. Ok, por favor. Dice, y los destruirá para siempre, los echará lejos de su presencia, donde no podrán compartir su gloria y su poder. Bien, muy bien. ¿Podemos leerlo unos textos un poco más atrás para tener un contexto de lo que dice, por favor? ¿A partir de dónde? Puede ser unos 2, 3 textos más atrás, 3 versículos más atrás. Desde el 6. Sí, por favor. Dios es justo y castigará a quienes ahora los hacen sufrir. Ok, paremos un poco allí, disculpa que te interrumpa. Ya. ¿Dios es cuánto? ¿Qué dice? Dios es justo y castigará a quienes ahora los hacen sufrir. Ok. Seguimos, por favor. Sí. Cuando el Señor Jesús venga desde el cielo, entre llamas de fuego, en compañía de sus poderosos ángeles, Dios le dará alivio a todos ustedes, como lo ha hecho con nosotros.
castigará a los que no obedecen su mensaje ni quieren reconocerlo, y los destruirá para siempre, los echará lejos de su presencia, donde no podrán compartir su gloria y su poder. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros en la salvación, en el cielo, rescatados por Jesús? Gloria y poder, porque Él nos ha glorificado, nos ha empoderado para pertenecer a esa salvación tan grande. Pero los que no, los va a enviar fuera. Entonces, por eso le digo, es una separación eterna de la presencia de Dios. Nosotros, en este momento, en la humanidad, hay muchas personas que hablan de las dispensaciones. Yo no voy a entrar en ese tema. Lo dejo para que ustedes, si quieren, lo investiguen. Solamente lo dejo por acá, y para los que van a ver este video, van a decir, Miguel, si es vivo, no quiso entrar en ese tema de las dispensaciones. No hablo mucho de esto, pero hay personas que hablan de esas dispensaciones. ¿Y por qué menciono esto? Porque aún estamos en época de gracia. Estamos viviendo en la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que aún estamos con Dios, en parte. O sea, el sol lo dice, sale para buenos y para malos, para injustos y para injustos, y eso porque Dios lo permite de esa manera. Pero llegará el momento, después de ese juicio, que la presencia de Dios se va a apartar de unos o de muchos, porque le rechazaron su vida, vivieron una vida rechazando, lo acabamos de leer, el mensaje de Dios, el mensaje de Jesús, y a la propia salvación a través de Jesús, a través de Dios. Entonces, es un estado eterno de castigo consciente. Y eso es una separación de la presencia de Dios. Rudo, pero cierto, rudo, pero real, rudo, pero es bueno que nosotros como cristianos hablemos de esto, porque sí existe. Ahora entramos a un concepto de Gehenna o infierno, y es que esta traducción, Gehenna es la transliteración del término hebreo Hinnom, que significa valle de los hijos de Hinnom. Y esto, ¿qué mencionamos con respecto a esto? Ese era un valle que estaba fuera de la ciudad de Jerusalén, donde los judíos que idolatraban o que pertenecían o que practicaban la idolatría, quise decir, habrían ofrecido a sus hijos en sacrificio a un dios llamado Moloch. Esto está en Segunda de Crónicas, capítulo 28. Allí pueden encontrar la historia. Y Jeremías, el profeta Jeremías, lo exhorta, realmente lo exhorta fuertemente. Dice, han edificado lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosas que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Habla allí el profeta Jeremías, inspirado por el Señor. Entonces, eso es para verlo. Los reyes perversos de Judá, como Acaz, usaron el valle de Hinnom para sus prácticas demoníacas o prácticas satánicas, digámoslo de esa manera, donde vemos Segunda de Crónicas 28, como lo mencioné, práctica que fue abolida por el rey Josías, pero posteriormente el valle de Hinnom o Gehenna se convirtió en un lugar donde se arrojaban cadáveres de personas criminales, animales muertos y toda clase de basura. O sea, realmente se convirtió en un lugar bien inmundo, un lugar para destruir, un lugar muy corrupto. Recuerden la norma para los hebreos, recuerden la norma para el pueblo escogido. Ellos no podían tocar animal inmundo ni estar en un lugar inmundo. Entonces ese lugar se convirtió en un lugar inmundo. Era un lugar completamente asqueroso, repugnante y repulsivo. Imagínense el olor, la putrefacción que había ahí, lo que podían heder todo este lugar. Tanto así que el Señor Jesucristo lo usó como una representación simbólica del infierno. Un lugar de tormento eterno e inmundicia constante, donde el fuego nunca se apaga y los gusanos nunca mueren. Eso está escrito en Mateo, en el Evangelio de Mateo 10, Marcos 9. Allí vemos cómo Jesús menciona esa palabra. Entonces, Gehenna, la que se ocupa en esos versículos, en el 10, 28 y 9, 47, 48, para referirse al infierno, es el lugar de juicio. Siempre lo relaciona con el fin del mundo después de la resurrección. Y esto es importante. Vamos a buscar esos versículos, por favor. Mateo capítulo 23, versículo 33.
Aquí necesito a 2 o 3 que me ayuden también y así vamos avanzando. Mateo 5:22. Vuelvo atrás. Mateo 23:23. Perdón, 23:33. Es el lugar de juicio. Otra persona, por favor, Mateo 5:22. Seguimos en Mateo. Mateo 10:28. Y el último, Marcos 9:43 y 48. Yo repito si se olvidó alguno. Mateo 23:33, Mateo 5:22, Mateo 10:28 y Marcos 9:43 al 48. Vamos a leerlos todos para poder entender. Tengo Mateo 10:28. Por favor, Santiago, adelante. Bueno, dice, no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Sigo. Okay. ¿No pueden? ¿A quien pueda matar qué? No teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden ¿No? tocar el alma. ¿Vieron? O Teman sea, solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. en el infierno. ¿Vieron? No teman a quien, esto es fuerte, pero dicen, no teman a quien pueda arremeter contra tu cuerpo o dañarlo. Más bien temed a Dios, que ese sí puede enviar el alma ¿a dónde? Al Gehenna, al infierno. Entonces, es relacionado con ese fin del mundo, ¿sí? Por eso lo vemos allí, un lugar de juicio. ¿Alguien más? ¿Qué versículos tiene? Yo tengo Mateo 5:22. Ok, por favor. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Si maldices a alguien, tremendo. Esto es para reflexionar. Ahí Mateo capítulo 5 es un capítulo que nos manda mucho a esa reflexión, a vivir. Jesús habla allí de un evangelio práctico, que muchas veces en el contexto de Jesús los sacerdotes no vivían y caían en imponer o colocar más cargas a otros que ni ellos mismos podían llevar. Y por eso Jesús les dijo, escuchaste que ojo por ojo, diente por diente, perdón, ojo por ojo, en el sentido de venganza. Escuchaste que también no codiciarás a la mujer de tu prójimo, pero yo digo que si alguno ya miró a una mujer y codició, ya ha adulterado en su corazón. Entonces, claro, vemos Mateo 5, donde el Señor dice, si le llamas idiota a tu hermano, estás expuesto a un juicio. Pero si maldices a tu hermano, ten cuidado porque puedes estar expuesto al el calor del infierno, o sea, a las llamas del infierno. Entonces, ahí lo menciona. Y esa palabra infierno es Gehenna. Eso es lo que estamos desarrollando. ¿Alguien más tiene Marcos o falta uno de Mateo también? Yo lo tengo. Mateo, Adelante. ¿Cuál era? Mateo 23:33. Sí, Mateo 23:33. Ya aquí dice, serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Y eso se lo decía Jesús a aquellas personas que no vivían el evangelio o más que todo, más que el evangelio, la palabra como estaba escrita, sino que, bueno, imponían cargas a otros que ellos mismos no podían ni llevar. Marcos 9:43 y 48, con este terminamos esta parte de es el lugar de juicio y siempre se relaciona con el fin del mundo después de la resurrección. Aquí vamos a leer en Marcos 9:43 al 48 que este es el lugar donde tanto el cuerpo como el alma son castigados. ¿Alguien lo tiene, por favor? Marcos 9:43, ¿no? Sí, 43. Ya, aquí está. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo los pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo mejor, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno.
donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué opinan de ese texto? ¿Cómo lo pueden interpretar? Es súper fuerte. Usted sabe que, bueno, le voy a hacer súper rápido que yo tuve un episodio, bueno, a raíz de ese episodio yo llegué al Señor, por eso ese tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo a veces me pega un poquito, porque a mí me vinieron pensamientos muy malos, muy feos y fuertes en contra del Espíritu Santo de Dios, por eso yo sentí que blasfemé. Yo no era cristiana realmente. Seguramente que en algún momento yo lo escuché, porque mi mamá asistía a la iglesia, yo lo llegué a escuchar. Llegué a escuchar ese versículo, pero igual yo seguí con mi vida realmente. Entonces, con mi vida como la llevaba. Entonces, una vez estando en Colombia me pasó eso. Y yo ahí caí en una depresión increíble, una depresión súper horrible porque yo sentía que ya pues no era perdonada, no era aceptada por el Señor, que el Señor me había desechado, ¿ve? Entonces, por eso ese tema me afecta y entonces yo de alguna u otra manera estaba buscando una forma de ser salva. Porque claro, yo le tenía miedo al infierno. Entonces, esto, yo leía mucho la Biblia y trataba igual de no, o sea, la leía, pero no tenía quien me instruyera o quien me guiara. Y tenía una Biblia y empecé a leerla y como eran pensamientos muy malos, yo Claro, decía, yo no quiero volverme loca y que eso salga de mi boca. No quería por nada del mundo. Yo decía, y bueno, si ahí dice que si tu ojo te es ocasión de caer, hay que sacarlo, pues si mi boca me va a hacer pecar, mejor me la corto la lengua, mejor. O sea, era algo que me estaba volviendo loca literal. Y claro. yo decía, bueno, señor, como que lloraba mucho, de verdad que para ese momento padecí bastante tiempo y bueno, el Señor, como usted decía, pues los que hemos pasado por depresiones y ansiedad, el Señor es el que nos ha ayudado a no hacer cosas así extremas o cosas que no están bien, que atenten en contra de nosotros. Así es, así es. Gracias por mencionarlo. Bueno, espero puedas tener una claridad y una certeza, María. Tener una certeza de que Jesús murió por ti y lo que entregó gratuitamente para ti, porque a él le costó mucho, pero gratuitamente para ti, es todo el paquete. Todo. Esa es la gran bendición que, o sea, es pleno. Y a mí me gusta cuando el apóstol menciona y dice hasta que nosotros alcancemos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Y cuando habla de varón, no habla más, más que de sexo, sino más bien de nuestra plenitud. Y nuestra plenitud en Cristo es completa. Fuimos justificados. Pero ¿cómo somos completos si pecamos? Sí, pero a través o fuimos pecadores y ya no somos. La gran diferencia en este momento de nuestra vida debe ser es que ya no somos esclavos del pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo voy a hacer como pregunta para que reflexionemos tocando este tema. Si tu mano te fuera ocasión de caer, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no se puede apagar o no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Y aquí la pregunta: cuando haces algo indebido, que sientes, porque la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, ¿cómo te sientes? No lo respondas, tranquilo, pero para reflexionar. ¿Te redarguye? ¿Te arrepientes o te sientes culpable? ¿O no sientes nada? Porque si como cristianos hacemos algo que sabemos que no está bien y no sentimos, no nos inmutamos, no sentimos nada, no nos lleva ni a la reflexión, hay que analizarnos. Ojo, porque la consecuencia del pecado ya, o sea, estamos insensibles en nuestro corazón y ya no sentimos lo que es la consecuencia es sacarlo, mejor es quitarlo, mejor es desterrarlo y entrar
sin eso al cielo que ir, ojo, y estoy fuerte, muy fuerte, pero sí como cristianos debemos, ojo, no estoy diciendo, por favor, no vaya a llegar el próximo, entre un mes a la iglesia, porque él tiene un parche en el ojo, no, hermano, es que mi ojo me estaba entorpeciendo mi salvación. El punto es el punto es, ¿qué pasa cuando hacemos algo indebido? ¿Cómo reacciona tu corazón? A ese punto nos referimos. O sea, realmente vuelves a Dios a través del arrepentimiento y del proceso de arrepentimiento. Reconozco que pequé, confieso mi pecado y me aparto de él. ¿Vieron? Que hay un proceso, pero si no pasa nada y sigo haciendo lo mismo y digo, bueno, la salvación, yo voy a tener salvación toda la vida, no la voy a perder nunca, es gratis y es gracia. No importa, lo sigo haciendo. Ojo. Esa no es, no debería ser la actitud de un cristiano, porque estaríamos negando el evangelio de Cristo, realmente. Apocalipsis 14, 19-20 dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Mateo 25, 41, para seguir mencionando esta palabra, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, todos los impíos van a estar en ese lugar. ¿A quién entonces se nos demanda temer? Es la pregunta en todo lo que hemos leído. ¿A quién se nos demanda temer realmente? Deberíamos y debemos de temer a Dios, que puede destruir el alma y al cuerpo en el infierno. No es otro que el mismo Dios. Por eso se nos ordena que si invocamos por Padre a ese Señor, aquel que no hace acepción de personas y juzga según la obra de cada uno de nosotros, nos conduzcamos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y esto es importante, el temor reverente a nuestro Dios, no miedo. Porque escuché que María mencionaba de repente, no, a mí me da miedo del infierno. Más que miedo, debe ser un temor a Dios. Ese temor reverente que nos lleva a amarle de una manera en que le honramos, le respetamos, veneramos y adoramos su nombre y de esa manera intentamos llevar nuestra vida. ¿Vieron? Hay una gran diferencia. Ahora, ya tocamos bastante. Adelante, María. Ay, me disculpa que sea tan, No, tranquila. interrumpa tanto. Si este es el espacio, si no lo haces aquí, queda la duda, tranquila. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, cuando dice eso, yo, claro, le tenía miedo porque igual todo lo que sentía me hacía tener mucho miedo, frente a ataques de pánico y claro, andaba súper mal. Pero exacto, tenía eso en mi cabeza de que no debía ser miedo a Dios o miedo al infierno o miedo al diablo, sino temor del Señor, pues temor de que Él, de hacer las cosas bien delante de Él, de respetarlo. Y estaba ese versículo de que habló, que decía que debemos temerle a Él, que Él puede destruir el cuerpo en el infierno, pues el alma pues en el infierno, que es el único que tiene esa potestad. Y yo recuerdo cuando usted dijo de estas personas que habían ido al infierno, había mucha gente que retrataba el infierno como castigo, pero mostraban a los mismos demonios castigando. Entonces yo decía como que, porque lo llegué a leer, no sé si está mal mi interpretación, pues porque dice que el demonio va a ser condenado, también va a ser castigado, o sea, creo que no va a tener la potestad de castigar a nadie estando ahí en el infierno, sino que todos van a sufrir por igual, o me equivoco, no sé. Mira, qué buena pregunta al final de lo que mencionas y es muy cierto, todos, es más, o sea, la impiedad se paga y la están pagando. Vimos que ya hubo ángeles caídos y dice que fue una gran parte del cielo. Se menciona que quizás, o sea, se menciona en la tercera parte, además de este ángel que en algún momento fue un adorador, como todos los ángeles que le adoraron al Señor y después se rebeló. Entonces, no es que este ángel caído, que estamos hablando de Luzbel o Lucifer, tenga una autoridad. Eso es importante. El infierno es para la consecuencia es castigo eterno, consciente y el estar eternamente apartado de la presencia de Dios.
si hablamos un poquito así, colocándole un poquito de sentimiento humano, hablemoslo de esta manera, ¿cómo estarán los ángeles que vivieron la presencia de Dios en su máximo esplendor, porque lo pudieron, digamos que palpar, ahora desterrados, excluidos del poder y de la gloria del Señor cuando ya la pudieron vivir? Nosotros quizás no hemos vivido eso a plenitud, pero lo vamos a vivir. Entonces sí, el castigo eterno es para todos ellos por igual. Y ese lugar está destinado para todo el que practique impiedad o esté en esa condición de impío, que suena, no me gusta como señalar un grupo, pero es lo que dice la Biblia, no podemos colocarle pañitos de agua tibia. Y ahí es lo que mencionamos. Así que gracias por comentar eso, María. Ahora vamos a ese punto del cielo. La resurrección de Jesús lo cambió todo, y por eso Romanos 10, 9, 10 nos habla, y es tan bonito porque Romanos 10, 9 y 10 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Vieron? Crees que Dios le levantó de los muertos. Nosotros, todos los que estamos aquí, creemos no en un Cristo de madera, no en un Cristo crucificado. Nosotros creemos en un Cristo crucificado, sí, pero resucitado con poder y gloria, y que anduvo 40 días aproximadamente mostrándose a sus discípulos y dando las últimas directrices en este aspecto humano. Y lo creemos. Entonces, se afirma que Cristo, aquí es un texto oscuro, lo voy a mencionar solamente porque sé que están sus materiales, lo voy a mencionar, pero no vamos a hacer doctrina. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 19, se afirma que Cristo fue y le predicó en espíritu a los espíritus encarcelados. Sin embargo, este es un texto que es oscuro, como lo mencioné, y sobre textos oscuros no hacemos doctrina. Aquí me pueden preguntar muchas cosas, sé algunas teorías, algunas corrientes que dicen que, bueno, que fue a predicarle a los justos del Antiguo Testamento, que predicó a través de Noé. Entonces, bueno, pero no otros que, bueno, que fue a predicarle a los que no conocieron y por eso ahora no hay excusa y igual fueron condenados, pero no entramos en esos temas realmente porque no tenemos claridad. Es solamente, es muy poco lo que podemos ver de ese versículo. Ahora, Pastor, ¿qué significa texto oscuro? un texto oscuro es que no tiene otra interpretación, que no veamos oscuro como magia, no, sino más bien oscuro porque no tiene más claridad en otras partes de la Biblia. A eso me refiero. Ok, ¿Sí? ok, gracias. Entonces, con respecto a esto, vemos que Jesús, la resurrección de Jesús cambió todo, la situación de la vida después de la muerte, la cambió total. Hechos 2:31 dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, quise decir, porque Él me tomará consigo. Esto lo decía el salmista. Entonces la resurrección de Jesús cambió esta situación después de la vida, después de la muerte. Y ahora, ¿qué cambió? Que nosotros creemos que así como Él resucitó, nos resucitará con Él en el día postrero. Quiere decir que no estaremos en ese castigo eterno, en esa muerte segunda, como lo dice Apocalipsis. Eso cambió. La semana pasada preguntaron algo con respecto al sueño. ¿Recuerdan? Dijeron, bueno, ¿será que esto entonces es un sueño en el que nosotros nos encontramos? ¿Nos vamos a encontrar en un sueño inconsciente mientras esperamos al Señor? ¿Qué ha pasado con los que han muerto o los que han fallecido y ya no están acá con nosotros? ¿A qué se refiere? Bueno, eso algunas personas le mencionan el sueño del alma. Entonces, cuando hablamos de esto, vamos a desglosarlo un poco, y es el concepto del sueño del alma es que los creyentes que mueren no van al cielo, sino que duermen en el polvo hasta el día de la resurrección y el juicio final. Esta enseñanza surge de algunos textos bíblicos que dicen que una persona está dormida en relación a la muerte, ¿sí? Está dormida. Entonces, la Biblia lo que nos enseña: en el instante cuando morimos somos llevados al lugar de los vivos o al de los muertos. Y esto Jesús dijo: ganen amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten los reciban en las moradas eternas. Bastante complicado lo que menciona, ¿verdad? Entonces, ¿qué hablamos de esto? Esto significa que los impíos que mueren son recibidos por personas con quienes se relacionaron en vida,
pero el creyente, al estar ausente en el cuerpo, está presente ante el Señor. Y a eso le llaman el sueño de los justos, el seno de Abraham, o la han llamado de alguna manera, pero el sueño del alma nosotros lo mencionamos acá y aclaramos eso. Ejemplo, lo mencionamos la clase pasada o la lección pasada, esta lección también lo mencioné. El malhechor en la cruz recibió la promesa de que ese mismo día estaría al morir con el Señor y dice una traducción, estarás conmigo en el paraíso. El rico que reconoció a Lázaro mientras que hablaban en Lucas y hablaba con Abraham, dice que le decía, bueno, él está en un lugar diferente y yo estoy en un lugar de tormento. Él reconoció que estaba en un lugar diferente, que había un distanciamiento y uno estaba en un lugar de castigo y otro estaba en un lugar diferente, más tranquilo, mencionado, como lo digo, en algunos aspectos como el paraíso. Elías y Moisés son vistos hablando con Cristo en el momento de la transfiguración. Algunas personas, hablando un poco de esto, adelantándome con respecto a lo que vamos a hablar, y esto lo dejo como para que ustedes le queden en certidumbre, muchas personas dicen, o algunas corrientes teológicas dicen que Elías y Moisés son los dos testigos que son los dos testigos del Apocalipsis. Yo dejo esto por acá, no voy a profundizar ahora, porque eso lo vamos a ver en las próximas clases de escatología. Y vamos a ver quiénes son realmente los dos testigos que habla el Apocalipsis. Algunos dicen que son Elías y Moisés. Lo dejo para que usted lo investigue y cuando lleguemos a esa clase pueda tener más claridad. No es lo que yo creo, lo dejo claro, sin embargo, algunos lo dicen, ¿ok? Entonces, cuando Elías y Moisés son vistos hablando con Cristo en el momento de la transfiguración, vemos que hay como un sueño del alma, un lugar consciente, pero no veamos el sueño como el sueño que nosotros tenemos o tenemos un concepto humano. Realmente este concepto no lo podemos decir con claridad, pero el justo va a ese lugar. También cuando Juan dice que tuvo esa visión, también dice, vi tronos y las almas de los que habían sido torturados y muertos por el testimonio de Jesús. Y esto lo dice allí en Juan en Apocalipsis. Otros pasajes indican que los espíritus de los que duermen están conscientes en el estado intermedio. Y algunas menciones tenemos allí. Hay algunos versículos bíblicos que si quieren los leemos, o más que si quieren, búsquenlo por favor y los leemos. Por ejemplo, 2 Corintios 5, capítulo 5, versículos 6 y 9, o 6 al 9. Búsquenlo por allí y veamos eso. Filipenses 1:23, también pueden buscarlo por allí. ¿Corintios cuál? Segunda, capítulo 5, versículos 6 al 9. ¿Lo podemos leer, Lo encontré. por favor? Ya. Dice, por eso estamos siempre alegres. Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos lejos del Señor, pero aunque no lo podamos ver, confiamos en Él. No nos sentimos tristes, aunque preferiríamos dejar este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Por eso tratamos de obedecerlo, ya sea en esta vida o en la otra. Entonces ahí lo dice, ausentes en el cuerpo, pero estaremos presentes con el Señor. Confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Eso lo menciona allí Pablo. Filipenses 1:23 también es una carta escrita por el apóstol Pablo y dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y esto deja bien claro que Pablo contemplaba un compañerismo inmediato, personal y consciente con Cristo. O sea, que al fallecer, al dormir, miren lo que estoy diciendo, al dormir o al morir vivo, no al morir muerto, y esto ya lo voy a explicar, suena raro, suena como no sé, se me va a caer la célula, pero suena como a Capriles cuando dijo algo por allí en una campaña política, suena raro, pero hay que morir vivo, no morir muerto, porque los que mueren muertos son esas personas que no aceptaron a Cristo y murieron en sus delitos y pecados.
Y los que morimos vivos son aquellos que pudimos entregar nuestra vida al Señor y Él nos vivifica. Cualquiera que salva su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y muchas personas esto les explota la cabeza y no entienden lo que quiso decir Jesús. Pero lo que quiere decir es eso, que cuando nosotros entregamos nuestra manera de vivir y nuestra vida a Jesús, intentamos vivir el evangelio y el bautizo del Espíritu Santo entra en nosotros, que el proceso es santificación, justificación, glorificación. Y ese bautizo está en nosotros, entonces vivimos o morimos viviendo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, quienes mueren muertos van a ese lugar de muertos. Y quienes mueren vivos van al lugar de los vivos. Es decir, con el Señor. Apocalipsis 9 dice, al abrir el séptimo sello, Juan oyó una conversación con el Señor y dice, y clamaban a gran voz diciendo, Señor, santo y verdadero, ¿cuándo es que juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces vemos eso. El Señor está esperando. Hay vivos, voy a decirlo de una vez más. Ya lo mencioné, los muertos van al lugar de los muertos vivos al lugar de los vivos, es decir, con el Señor, y aquellos, los muertos que están en el Seol o el Hades, están esperando el juicio final, cuando a cada quien su consecuencia le defenderá o acusará ante el gran trono blanco. Entonces, pero quienes morimos vivos o quienes vayamos a morir vivos, se presentarán no ante el trono blanco, sino ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que corresponde con lo que haya depositado o hecho en fe. Segunda de Timoteo 1, 12 al 14. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso le dice Pablo allí a Timoteo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahora con respecto a esto? Miguel, ¿me puedes repetir esa parte en lo que dijiste que vamos, o sea, lo que vamos a morir vivos, vamos a la parte con Jesús? Sí, se entiende que ahora nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Las personas no entendían cuando Jesús decía esto. Y algunos de nosotros tampoco lo llegamos a comprender hasta que llegamos a esta parte, cuando Jesús conversa en Juan, tiene esa conversación con la mujer samaritana y dice que el que cree en mí, por su interior correrán ríos de agua viva. No solamente está hablando ella pensaba que era un sentido figurativo, simbólico y hablaba del agua. Cuando habla de esto es que realmente es así. Cuando nosotros creemos en el Señor, vamos a tener vida. Lo leímos, lo hemos visto, Romanos 3, vemos varias partes en que Pablo y los apóstoles mencionan que cuando nosotros estamos en pecado, estamos muertos en nuestros delitos, ¿verdad? Y ese pecado nos persigue una condenación por ese pecado. Más que nos persigue, o sea, nos persigue y además que nos persigue, hay un juicio contra nosotros. Ahora, al llegar a Cristo y al aceptarle como nuestro Señor y Salvador, digamos que toda esa carta que había ya en contra de nosotros para un juicio, obviamente, o más que obvio, es abolida por el Señor. O más que abolida, paga, redimida. Entonces él dice, yo acepto todas las culpas de Miguel, todas las cargo yo porque yo morí por él. Él me aceptó y a través de mí es justificado, santificado y glorificado. Entonces, ahora nosotros tenemos vida, aunque vayamos a morir en este estado físico, porque vamos a entender y comprender, en final del discurso de estas dos charlas, de estas dos lecciones, es que todos vamos a perecer de una u otra manera, físicamente. Pero debemos de comprender que el alma es eterna,
que tenemos un estado de eternidad en nosotros, que este cuerpo, que es prácticamente un lugar donde se guarda, se deposita, así como se guarda la espada en una vaina, así es nuestro cuerpo, el lugar donde se guarda, se deposita algo. Y esto va a perecer, somos polvo y al polvo va a volver. Pero cuando muramos, realmente vamos a un lugar diferente, vamos a ese sueño diferente, vamos con Cristo porque tenemos vida, la vida que recibimos con Cristo. Aquel que rechaza a Cristo, aquel que lo niegue, que no le acepte, lamentablemente no va a poder ser ni justificado, ni santificado, ni glorificado, que es parte del proceso de salvación, parte del proceso del bautismo del Espíritu Santo. Y esa persona va a morir en sus delitos y pecados, con una carta donde, o sea, una carta, documento donde dice que tiene ciertas, que está siendo citado a un tribunal para ser juzgado por todas sus acciones. Entonces nosotros no vamos a pasar por eso. Porque si vamos a la palabra de Dios, dice que Él agarró nuestros pecados, los hizo como una bolita de papel y los tiró. Bueno, yo creo que más de papel, como un plomo, y los tiró al fondo del mar porque ni siquiera Él tiene recordatorio de nuestros pecados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es de verdad. Nosotros tenemos vida en Jesús. No sé si eso responde a tu pregunta, Johnny. Sí, Miguel. Sí, vale. Entonces, Ahora, morimos. una pregunta que te había hecho en la clase pasada y me dijiste que la ibas a reponer en esta siguiente clase, es que te había preguntado que si nosotros íbamos a vivir el apocalipsis o no. Mira, yo creo que me estás preguntando si nosotros vamos a pasar por la gran tribulación. Algo así, Sí, ¿quieres saber? sí. Ok, vamos a hablar de tribulación en las próximas 2 lecciones. En las próximas 2 lecciones vamos a hablar del zarpazo, que es la Ok. verdadera traducción, que es arrebatamiento. Vamos a hablar de tribulación, vamos a hablar de estas cosas. Así que no quiero dar spoiler, pero sí, ya está nuestro material para poder desarrollarlo, Johnny. Un poquito de paciencia, un poquito. Y ya lo vamos a ver, no te vas a perder esa parte. Pero sí, vamos a hablar de arrebatamiento, vamos a hablar de los tiempos finales, vamos a hablar de qué va a ocurrir con las profecías de las 70 semanas de Daniel, en Daniel capítulo 9. Vamos a hablar también de parte de lo que dice el Apocalipsis, entendiendo que el Apocalipsis es un libro bastante simbólico y vamos a desarrollar también lo que dice el Apocalipsis con respecto a los 2 testigos, que también muchas personas preguntan eso. Vamos a hablar un poquito de lo que es el dispensacionalismo, un poco, lo vamos a mencionar un poco, porque hay una corriente teológica que se basa a eso, y vamos a hablar de el milenio. Así que vienen clases bastante interesantes, les invito a que tengan bastante concentración. Realmente las clases superficiales de escatología era la 1 y la 2, de aquí para allá profundizamos un poquito más, y les animo a que puedan hacerlo tranquilos, que son clases que igual tienen una buena interpretación, tenemos el material bastante específico, puede de repente ser un poco difícil de digerir porque lo estamos viendo por primera vez, pero tranquilos que vamos a tratar de ser bien amables con lo que vamos a conversar y no profundizar en cosas que de repente sintamos que lo vamos a confundir. Yo digo como que a recargarlos, o sea, la idea no es mezclar muchas informaciones, sino ir a lo que el material nos está presentando y a poder entender las posturas con respecto a esto, ¿sí? Pero bueno, con respecto a la escatología particular 1 y 2, la escatología particular 1 y 2 nos habla con respecto a esto, al destino del hombre, de la humanidad después de la muerte. Nos queda claro, no existe un purgatorio, no reencarnamos, no creemos en el karma, no creemos en el dharma, no creemos en nada de esto, no creemos que existe un limbo entre el cielo y el infierno, en un lugar donde la persona tenga una segunda oportunidad después de esta vida. El arrepentimiento es acá en vida y es el proceso del arrepentimiento. Se reconoce, se confiesa y se aparta de él. Lo diferente a esto sería la culpabilidad, que nos podemos sentir culpables y hay un remordimiento de conciencia, intentamos cambiar, pero no. Entonces, la pregunta seria de hoy para reflexionar es esa, es ¿qué pasa cuando hacemos algo indebido? ¿Realmente nuestro corazón se vuelve a Cristo o nos da igual? Y a eso es lo que Cristo mencionaba, si tu ojo te motiva, sácalo, o sea, reflexiona en esto. ¿Existe un cielo literal? Sí, también existe un cielo.
Y qué bonito que hay un cielo, porque Jesús dijo, voy a prepararles moradas, moradas eternas. Y si no fuera así, no tendría que decírselo. Así que tengamos esperanza, porque Él nos prometió que va a volver por nosotros, va a volver por su iglesia, no en pañales, lo leímos hoy, va a venir en fuego, va a venir con sus ángeles por su iglesia. Así que esperamos esa segunda venida de Cristo, sabemos y confiamos que la salvación nos pertenece, no porque la ganamos, pero nos pertenece por gracia. Y bueno, Juan, el apóstol del amor, como le llamaron, el apóstol Juan, menciona en una de sus cartas que aquella persona que tiene el espíritu del anticristo es aquel que no le acepta, que no le reconoce. Entonces, nosotros no somos anticristo, no tenemos el espíritu del anticristo. Muchas personas compararon el espíritu del anticristo con Chávez, con Hitler, pero realmente el anticristo es la persona, todo aquel que se opone a Cristo es un anticristo. Y nosotros no nos oponemos a Cristo, nosotros creemos, aceptamos al Señor, como nuestro Salvador. Escuche, Señor y Salvador, no solamente maestro. Muchas personas, mira, maestro, Señor, tú eres mi maestro. No, es Señor, mi Salvador, quien me dio todo este beneficio completo, como le digo. En el plan de salvación está el beneficio completo. ¿Qué les parece? Hola Luis, buenas noches. No sé si quieres aportar algo a la clase de hoy. Wow, de verdad que impresionante. Buenas noches a todos. Los estoy escuchando desde hace bastante rato, pero hasta hace poquito fue que me pude conectar con cámara. Mira, de verdad que no quiero que mi intervención venga a confundirlos más. Solo quiero decirles que estamos tratando temas bastante polémicos, bastante complejos, y repetirles o reiterarles lo que la semana pasada creo haberles dicho. Vayamos a la fuente, vayamos siempre a los pies del Señor, vayamos a ver lo que dice la Biblia y recordar lo que se aprendió en hermenéutica, recordar que hay algo importante, y esto quiero ser muy responsable. No podemos nosotros pretender permear la Biblia con el libro de Apocalipsis. Es al contrario, la Biblia permea el libro de Apocalipsis. Entonces, esto se los digo para que de pronto, cuando estén investigando, cuando estén revisando su chat GPT o la IA, que le encanta decir cosas que netamente es información agregada, es importante que ustedes puedan revisar y ver qué es lo que nos dice la Biblia. Recuerden lo que les mencioné. No podemos pensar que lo que dice Apocalipsis es lo que va a establecer el resto de la Biblia. No es así. Entonces, veámoslo de una forma un poco más pragmática, y entender que hay muchas cosas que hay en el libro de Apocalipsis o en el estudio de los últimos tiempos que, recuerden, no hemos vivido. Hay N cantidad de teorías, N cantidad de información que muchas veces no tiene un sustento bíblico. Por ejemplo, lo que mencionaban temprano o hace un rato con el tema del limbo, con el tema del purgatorio. Esas son cosas que en realidad no tienen un asidero bíblico, sin embargo, se cuelan entre la jerga cristiana o entre muchas iglesias que terminan hablando de cosas como esta, y terminan haciendo un sincretismo, terminan mezclando cosas, y esto ha hecho mucho daño a muchas personas que no tienen una plena convicción o una verdadera claridad de lo que están leyendo. Por eso les reitero, recuerden el estudio de hermenéutica y cómo poder tener esas herramientas para cuando vayan a leer la Biblia no terminen más confundidos o más enredados. Por último, les quiero recordar que aquí en este lugar ustedes pueden hacer las consultas, y a través del grupo del WhatsApp también. Si nosotros no tenemos la respuesta de manera inmediata, ténganlo por seguro que vamos a hacer el esfuerzo en revisar y en poder darles una respuesta que sea totalmente bíblica,
porque todo lo que nosotros hacemos aquí o vamos a intentar enseñarles a ustedes tiene que ir a la luz de lo que dice la palabra. No es la opinión de Miguel, no es la opinión de Julio, no es la opinión de Gao, no es la opinión de Luis Correa, no, es lo que dice la palabra del Señor. Y de ahí es donde tenemos que afianzarnos nosotros. Así que bueno, felicitarles nuevamente y recordarles esto. Por último, los que no han presentado, por favor, vayan y presenten el examen. Los exámenes están sencillos. Si ustedes estudiaron la guía, ahí están las respuestas. Vayan, dediquen ahí unos minutos y presenten ese examen para que no haya problemas después que cerraron el examen y no pudieron presentarlo. Esa pregunta queríamos realizarte, Luis. ¿Hasta qué fecha el link estará activo para presentar el examen? Mira, yo vi que el link aparece del primer examen y no sé si sería un error, pero ya, y si es un error, bueno, fue un error a favor de ustedes. Pero veo, si mal no recuerdo, esta mañana vi ese link que dice que está abierto hasta el próximo domingo. Bueno. Si es así, señores, van a tener holgura. Pero yo que ustedes no me diera, no inventara mucho y buscara la manera de hacerlo lo más pronto posible, porque en realidad las fechas topes están pautadas para el martes siguiente de la clase. O sea, hoy debería de cerrar. Debería cerrar ese link hoy. Sí. Y la idea es que no se sumen con una segunda asignación, que ya sería el segundo examen. Así que les pedimos en ese punto que tengan, valga la redundancia, puntualidad, y así nosotros también podemos entregar una nota puntual. Bueno, la misma plataforma lo va a entregar, la misma al finalizar el examen, pero pueda tener usted también esa continuidad y no dejar para último, como le mencioné al inicio. ¿Les parece? Bueno, para finalizar, me gustaría escuchar hoy a Santiago orar para finalizar esta lección y después nos tomamos la fotito y estaríamos de esa manera despedidos de perspectiva de la lección 2. En tus manos, Santiago, cuando quieras. Sí, ya voy. Bueno, Señor, te queremos agradecer por esta clase que nos diste hoy, Señor. Te quiero agradecer por la noche que nos diste hoy, por las enseñanzas que nos diste, Señor. Te agradecemos por darnos las herramientas para entender más tu palabra y para saber más de lo que nos quieres hablar sobre la Biblia, Señor. Te agradecemos por este día, por los profesores que nos están enseñando a través de tu palabra, Señor, y para que nos ayuden en las siguientes clases, Señor, y en los siguientes exámenes. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén, gracias, Santiago. Amén, 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 amén. Bueno, nos tomamos la fotito. A ver, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Genial. Gracias, muchachones. Dios les bendiga. Un abrazo. Bendiciones, descansen. Bendiciones para todos. Buenas noches. Descansen. Creo que todavía estamos grabando. Sí. A ver.